salud y en la parte laboral y económica, porque eso está muy duro para todo el mundo. Pero ahí va, escuchan ya los cacerolazos. Bueno, muchachos, vamos a ver entonces. La semana pasada vimos el tema de importación de bienes en la parte cambiaria. El tema de hoy va a ser exportación de bienes en la parte cambiaria. Ya el formulario se llena muy similar al formulario 1 que yo les digo, o el de datos falta, el de datos mínimos a las declaraciones de cambio por importación de bienes. Este otro también se llama igual, informe de datos mínimos para las declaraciones de cambio para las exportaciones de bienes. Entonces también va muy similar. Eh, Ahí va, es el nombre ya no del importador, sino el exportador. Y en la parte de abajo y ya no iría el número de la declaración de importación, sino el número de la declaración de exportación. Y lógicamente cambian los numerales cambiarios. Recuerden que los numerales cambiarios yo les había dicho que son unos códigos que se manejan como un concepto por el motivo por el cual se está recibiendo las divisas de otro país, ¿cierto? ¿Por qué motivos se están recibiendo divisas? Entonces, les voy a compartir por acá, de parte, primero del formulario, para darle una repasadita de cómo se diligencia el formulario, ¿cierto? Para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de esa operación de cambio del formulario. Yo creo que yo no lo abrí, yo lo busco por acá. Formulario número 2. Listo. Voy a publicar por acá para que vean el formulario que es. Te recuerde que el formulario, como en el caso, como en el caso de las importaciones, cuando uno compra divisas, llena este formulario para informarle a la DIAN por qué motivo se está comprando divisas, ¿cierto? ¿Por qué motivo está comprando divisas para girarla al exterior? Porque aquí en el formulario 1 iba el número de la declaración de importación. En este sería, como se dice anteriormente, el formulario número 2, que era la declaración de cambio por exportación de bienes, que ahora pues los bancos comenzaron, le dieron este número de información de datos mínimos requeridos para las operaciones de cambio por exportación de bienes. Entonces igual, se llena muy similar al primero, al 1, que en la casilla 1 se coloca pues tipo 1 que es operación inicial. Acá en la casilla 2 va a ser el NID al cual yo le estoy comprando las divisas. ¿Ve? En este caso al que le voy a vender las divisas. Que recuerde que si este es de exportación, entonces yo soy el que recibo las divisas a través de un banco acá en Colombia, y cuando yo le vendo las divisas al banco, cuando hago la negociación de divisas, ellos ya se encargan de cambiarme en esas divisas y consignármelas en mi cuenta de ahorros o cuenta corriente en pesos colombianos. Entonces aquí en la casilla 2 iría el NIT del banco al cual yo le estoy vendiendo las divisas, la fecha en la cual se hizo la operación de cambiaria, el número es un numeral, un número consecutivo que el banco me asigna para en el momento de la venta de las divisas. En ese momento, pues, la venta mía y la compra de ellos es un número consecutivo con el cual queda registrada esa operación ante el Banco de la República. En la casilla 5, 6 y 7 no se llena solamente cuando en la casilla 1 diga tipo operación 3 o 4, que son un cambio de formulario o modificación al formulario. Acá en la casilla 8 es toda la identificación del exportador, la casilla 8, 9 y 10. Tipo es NIT, en ese caso pues si es una empresa, NI, número de identificación y el nombre o razón social del exportador. Acá en la casilla 11, 12 y 13 sería código de moneda, en este caso pues si son dólares sería código USD, en moneda, en valor moneda reintegro sería el valor de las divisas como tal. O sea, aquí sería el valor de la moneda si es euro, yenes, francos suizos, dólar canadiense, dólar americano, entonces ahí iría el valor como tal. Si es otro tipo de moneda diferente al dólar, entonces aquí el tipo de cambio
Siempre que sea dólar, siempre aquí va a ser uno. Pero si es otro tipo diferente al dólar, entonces ahí va a ir otro tipo de cambio para poder convertir esa moneda a dólar americano. Acá en la casilla 14, lo que les estaba diciendo ahorita, el número del DEX, el número de la declaración de exportación de la cual yo estoy recibiendo las divisas, ¿cierto? Se supone que si yo hice una exportación, me van a llegar unas divisas, entonces cuando le venda las divisas al banco, aquí en la casilla 14 tengo que colocar el número del DES que corresponde a ese dinero que estoy recibiendo. La fecha es la fecha del DEX, de la declaración de exportación. El numeral, ahorita les voy a mostrar cuál es el, uno de los puntos que hay en este otro taller de exportaciones. El numeral utilizado por el motivo por el cual estoy recibiendo las divisas. Ahorita vamos a ver los principales numerales que se utilizan. Y el valor de reintegro es el valor equivalente a dólares americanos. O sea, si arriba era otra moneda diferente al dólar, entonces acá con el tipo de cambio la tengo que convertir a dólar para poder colocar el equivalente en dólar acá en la casilla 17. ¿Listo? El valor de la casilla 17 si es FOB, si la mercancía es FOB, entonces vuelve y se repite acá en la casilla 18. Si la mercancía tiene gastos, que recuerden que los gastos son los fletes o los seguros, se va por esta casilla 19 con este numeral cambiario 1510. Numeral 15 es para gastos de fletes y seguros. Entonces los fletes y los seguros irían acá en este otro campo. Y acá en la parte de abajo, en la casilla 21 se totaliza. La casilla 18 y la casilla 19 y acá se totaliza en la casilla 21. Bueno, están observaciones. En observaciones se utiliza más que todo cuando hay diferencias por daños de la mercancía, pues cuando hay descuentos por pronto pago, daños de la mercancía, por volúmenes en compras, pues se debe especificar ahí por qué. También si se hace una operación en moneda legal colombiana, en pesos colombianos, se debe especificar ahí en campo observaciones el nombre y dirección del cliente o el proveedor. Y por último, allá en la casilla 22 y 23 sería el nombre y la firma del representante legal de la compañía, ¿cierto? Del exportador. O sea, el gerente ahí como tal sería como el gerente, sería el nombre y la firma. Ese formulario iría junto con una carta que es con la cual yo hice la negociación de divisas con el banco y, y se llenaría esta entrega junto con la carta. Este formulario normalmente se debe diligenciar en original y copia para que el banco quede con la original y el banco me devuelva la copia firmada con un sello de recibido y con el número erradicado acá en la casilla 4 con un número consecutivo que le va a poner el banco en señal de que sí me recibió esa declaración, ¿cierto? Para que cuando la DIAN vaya y me haga la visita a la empresa y me pregunte, señor, usted tuvo una exportación, demuéstrame cuándo recibió las divisas. Entonces, ese es el soporte de la empresa frente a la DIAN para demostrar que yo sí legalicé las divisas y correctamente. ¿Listo? A mí no me pueden entregar esas divisas en efectivo y yo gastarlas o cambiarlas en el mercado negro o dejarlas para viáticos, no. No me pueden pagar esas divisas. Si me pagan las divisas en efectivo, igual me tocaría ir a un banco para que me las cambien a pesos colombianos. Listo, y llenar el formulario. Entonces, para eso este formulario, porque recuerden que si yo no hago la legalización de las divisas directamente ante un intermediario del mercado cambiario, que son los bancos, la sanción sería del 100% del valor de la exportación. Listo, esa sería la multa que me cobra la DIAN. Entonces, por eso es muy delicado, se debe tener muy presente que estas operaciones cambiarias se deben de hacer a través de cuentas de compensación o a través de intermedios del mercado cambiario. Entonces, voy a compartir entonces ya ahora acá, vamos a ver si acá está ya la reglamentación. Voy a compartir la reglamentación y enseguida comenzamos a lo del taller.
Esta normatividad es el capítulo 4 de operaciones de cambio que está en la página de la DIAN. Eh, esta reglamentación se baja de la página de la DIAN. Yo inclusive yo ya se las bajé y está en la plataforma ya está esta reglamentación. Eh, es el capítulo 4 como les dije, exportación de bienes, y acá está toda la normatividad pues en la parte de operaciones de exportación. Acá te las voy a mostrar pues rápidamente y para ya comenzar este otro taller que les dejé ahí y yo se los voy solucionando y para que me vayan poniendo atención porque para la próxima clase dentro de 8 días me deben de entregar este taller, ¿cierto? Que ojalá pues vayan tomando nota porque de ahí de una vez lo pueden ir diligenciando y deben de estudiar entonces las respuestas del taller, del primer taller de la semana pasada de importaciones y de este taller de las explicaciones que yo de hoy. De ahí sale el examen para dentro de 8 días. ¿Listo? El taller de importación y exportación de bienes. Bueno, como les decía, esto es toda la parte normativa. De aquí yo saqué varias preguntas y ya mismo comenzamos entonces esta Profe, perdón, caución, ¿cuál es que es esta sesión? el capítulo 4 exportación de bienes. No, no, pero la sesión en la que va a estar este taller. Estamos en la 11 o 10, espérate, ya te digo. Está en la sesión 11. Esta es la sesión 11, mayo 4, exportación de bienes. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, entonces 30 instrumentos de pago, listo. Ya enseguida les explico ya toda esta parte de acá. Por acá están viendo ustedes, bueno, en la parte de abajo, en la última página de esta normatividad, explican como como en el taller de la semana pasada de importación de bienes, cómo se diligencia el formulario 2. Entonces acá está pues como más o menos lo que yo les acabo de informar, los campos que se diligencian. Y por acá abajo están los numerales cambiarios. Yo en un ejercicio que les puse ahí, les coloqué que cuáles son los numerales cambiarios más utilizados. Entonces, en la parte pues de exportación de mercancías, se utiliza mucho el numeral 1040, numeral 1043, el numeral 1050, el numeral 1510 y el numeral 1060, por acá está 1060, es para exportaciones de bienes de moneda legal colombiana. Entonces, voy a decir de una vez por acá cuáles son los más utilizados, para que esta información, yo ahí les coloco cuáles son los más utilizados, pero la idea es de que usted me coloca la definición al frente del numeral que yo les coloqué ahí, listo. Entonces, supongamos, el numeral 1040, ¿por qué es el más utilizado? Porque con ese numeral se utiliza para las exportaciones de mercancías como tales, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay otros numerales que son especialmente, supongamos, por ejemplo, este 1000, reintegro por exportaciones de café. Entonces, solamente los cafeteros la utilizan, ¿cierto? Los cafeteros utilizan el numeral 1000. El numeral 1010, reintegro por exportaciones de carbón. Entonces también las empresas que exportan carbón utilizan el 1010. El numeral 1020, reintegro de exportación de ferroníquel, incluidos los anticipos. Entonces, para los exportadores de ferroníquel, ¿sí? Pero entonces a nosotros nos interesa es este otro numeral. Supongamos este otro, vea, por ejemplo, aquí dice el de petróleo, el numeral 1030, reintegro por exportaciones de petróleo y sus derivados, incluidos los anticipos. Entonces nosotros nada, nosotros vamos a trabajar más que todo es con este que es de mercancías, el numeral 1040. Ese es el más utilizado en la parte de comercio exterior para nosotros, pues en este caso de mercancías.
El numeral 1040 dice reintegro por exportaciones de bienes diferentes de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados, y por exportaciones de bienes pagados con tarjeta de crédito. Entonces, este es el más utilizado. Al excluir café, carbón, ferroníquel, petróleo, ese es para bienes, para mercancías. ¿Listo? Entonces, como les digo, es un numeral 1040 el más utilizado. Este numeral también es utilizado, acá faltó esa palabrita, pero para que lo tengan muy en cuenta, que por eso se lo voy a explicar, porque en el examen sí sale la palabrita, es para las exportaciones despachadas durante 12 meses. ¿Qué quiere decir? Yo embarqué una mercancía y después del embarque, o sea, la fecha de los 12 meses corren a partir de la fecha del DEX. En este no es como en la parte de importaciones que la fecha corre a partir del documento de transporte. En la parte de exportaciones corre la fecha a partir de la fecha del DEX, de la declaración de exportación. Entonces, ese numeral 1040 es para las mercancías que ya hayan sido embarcadas y me las están pagando posterior al embarque, ¿cierto? Posterior a la fecha del DEX me están realizando el pago de la mercancía. Entonces, todas las que me paguen, supongamos hoy es la fecha del DEX, las mercancías que me paguen a partir de mañana hasta dentro de un año, o sea, hasta el 5 de mayo del 2022, en ese transcurso de 12 meses, los dineros que me lleguen por el pago de esa exportación, las voy a reintegrar por este numeral 1040. ¿Listo? 1040. El numeral 1043 dice reintegro por exportaciones de bienes financiados por el exportador a un plazo mayor a 12 meses. Este casi no es tan utilizado. Este también es para exportación de mercancías, pero me las van a pagar después de 12 meses de la fecha del DEX. Entonces, por eso yo le digo que no es muy utilizado, porque no es normal que uno haga una exportación y que me la paguen después de un año. No, pues es muy raro que un exportador dé tanto plazo de pago para que le paguen. Nosotros, como Enca de Colombia, el plazo máximo que le damos a un cliente es de 120 días. Y eso que porque son unas multinacionales muy grandes que a las cuales nosotros les vendemos, pues las exportaciones estamos hablando de exportaciones que mensualmente, que mantienen una cartera de 1.500.000 dólares en cartera, de $1.000.000 en cartera, ¿cierto? Entonces son clientes muy buenos que nos compran mucho y entonces a un cliente de esos el plazo máximo es de 120 días. Estoy hablando de esas grandes llanteras clientes de nosotros. Hay una que llama Goodyear do Brasil, hay otra que llama Titan News, hay otro cliente que llama Prometeon. Entonces esos clientes que son empresas llanteras muy grandes a nivel mundial, a esos como tienen gran capacidad de pago, perdón, de compra, entonces a ellos para no perder esos clientes, sí nos toca un financiamiento mayor, ¿cierto? Entonces, mire que es muy raro uno financiar ya más de 12 meses, pues ya es muy difícil. Bueno, otro numeral que se utiliza mucho es este numeral 1050. Este numeral 1050 dice que es para anticipos por exportaciones de bienes diferentes de café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados. O sea, en resumen, para otro tipo de mercancías, ¿sí? Para bienes. Eh, Numeral 1050, tengan muy en cuenta eso, porque para que no lo vayan a confundir los numerales de anticipo de importación y exportación. En el numeral, en el taller anterior hablábamos del pago anticipado de importaciones, era el numeral 2017. En este caso, para exportaciones es el numeral 1050. ¿Qué quiere decir? De que si yo voy a exportar y no conozco muy bien a mi cliente, o lo conozco, pero yo le digo, vengo, paguen el 50% anticipado y el otro 50% me lo paga
a los 30 días o a los 60 días después de despachar la mercancía. Entonces, cuando me llega el primer pago anticipado, como todavía no hay declaración de exportación, entonces se debe reintegrar a través con este numeral cambiario 1050, que estoy recibiendo un pago anticipado. ¿Listo? Cuando me llegue el otro 50% después del embarque o después del DES, ya el otro 50% ya lo voy a reintegrar es por este otro numeral 1040, ¿sí? Porque con este numeral son las mercancías ya embarcadas hasta los 12 meses. Entonces, se utiliza mucho el 1050 para anticipos y el 1040 para mercancías ya embarcadas. Otro numeral que se utiliza mucho es este numeral 1510. Este numeral 1510 es muy similar. En el caso de importaciones, para los gastos de fletes y seguros, en importaciones se utilizaba el numeral 2016, en este exportaciones se utiliza el numeral 1510. Entonces recuerden, para cuando se va a informar fletes y seguros, se utiliza el numeral 1510 de gastos de exportación de bienes incluidos en las declaraciones de exportación definitiva. Listo. Y, y el otro numeral utilizado, que se utiliza pues mucho, pues en algunos casos, es este numeral 1060, también para que le tenga muy en cuenta. Dice que el numeral 1060, pago exportaciones de bienes en moneda legal colombiana. ¿Qué quiere decir? Yo hago una exportación, pero no me la van a pagar en dólares, sino que me las van a pagar en pesos colombianos. Entonces, cuando me las pagan en pesos colombianos, ya no utilizo el numeral 1040, sino que me las voy a utilizar el numeral 1060, ¿cierto? Porque me la están pagando en pesos colombianos. Dice, pago de exportación de bien en moneda legal colombiana, ¿cierto? Entonces, así me la pagan en pesos, no me exime de que tenga que llenar el formulario porque yo hice la exportación fue en dólares y hay una declaración de exportación registrada ante la DIAN en dólares. Entonces, ¿cómo muere esa operación? Cuando yo le muestre a la DIAN de que recibí el pago, así sea en dólares o en pesos colombianos. Entonces, si lo recibo en pesos, no vayan a pensar, pues muchas empresas, como les digo, por desconocimiento de la norma, dicen, ah, no, como me la pagaron en pesos, no tengo que llenar el formulario al banco. No, también hay que llenarlo, pero por este otro numeral, pero hay que llenarlo al banco. Si no se llena, recuerden que la sanción en el régimen sancionatorio cambiario, la sanción es del 100% del valor de la mercancía. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esos son los numerales. Entonces voy a dejar de acá de compartir. Ya saben pues que ahí está en la plataforma la normatividad para que la lean más detalladamente. Pero entonces yo se las voy a resumir. Voy a dejar de compartir acá esto y les voy a compartir entonces ya el taller como tal. Bueno, ¿Cierto que usted compartir, nos sí, comparte el video de la clase? sí, se los puedo compartir también, claro, yo aquí la estoy Sí, grabando. profe. Importante, gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces dice, ¿cuál formulario se debe utilizar? Que debe utilizar el exportador para el reintegro de divisas y a través de qué medio se debe canalizar. Entonces recuerden, en el examen va a salir el número de formulario o declaración de exportación de bienes, declaración de exportación para importación de bienes o para exportación de bienes. Entonces, en este caso, la respuesta ahí sería declaración de cambio por exportación de cambio, formulario número 2, ¿cierto? O el formato de datos mínimos en las declaraciones de cambio para exportación de bienes. Esa sería pues como la respuesta ahí. Es, en resumidas cuentas, el formulario número 2 de exportación de bienes. ¿Listo? Bueno, la segunda pregunta dice que cuáles son los numerales cambiarios más utilizados por los exportadores de bienes. Entonces, los numerales cambiarios son los que le acabé de mencionar. El numeral 1040, que es para exportaciones de bienes ya embarcadas,
hasta 12 meses. El numeral 1043, que es para exportaciones de bienes ya embarcados con un plazo superior de financiación a más de 12 meses. El numeral 1050, que es el numeral cambiario utilizado para el pago de exportaciones anticipadas. O sea que cuando me hacen un pago anticipado de una exportación, todavía no he embarcado la mercancía. Entonces, al recibir ese pago, como es pago anticipado, ya se registras por el numeral 1050. Por el numeral 1510 es el numeral utilizado para los gastos de exportación, que ahí van incluidos lo que son fletes y seguros. ¿Listo? Con el numeral 1510. Y el numeral 1060 es el numeral utilizado para exportaciones de bienes, pero pagadas en moneda legal colombiana, o sea, en pesos colombianos. ¿Listo? Se llena el mismo formulario 2, pero con el numeral 1060 en caso de que me los paguen en pesos colombianos. Bueno, cuando me pagan en pesos colombianos, no sé si por acá abajo está la pregunta de esa, o si no, se las doy de una vez. Ah, no, sí, aquí abajo está la pregunta, ahorita la respondo entonces. Bueno, en la pregunta 3, dice, ¿qué plazo tienen los residentes en el país para canalizar a través de los intermediarios del mercado cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones? Entonces, tenga muy en cuenta el plazo que tienen los exportadores, los residentes colombianos, una vez el banco le notifique que le llegó dinero de una exportación. Entonces los exportadores tienen un periodo de 6 meses para legalizar esas divisas. Listo, de 6 meses. Después de 6 meses, si esa empresa no ha legalizado esas divisas, o sea, no le ha vendido esas divisas al banco para que se las convierta en pesos colombianos, los bancos están autorizados a devolver los fondos al que giró el dinero, ¿cierto? Entonces, automáticamente entonces cogen esas divisas y hacen una devolución de fondos, como quien dice, señores, acá en Colombia no quisieron recibir la plata, entonces la estamos devolviendo. ¿Sí? Entonces, las empresas colombianas, los exportadores, tienen 6 meses contados a partir de la fecha en que el banco le notificó de que le llegó la transferencia. Listo, son 6 meses. Eh, sí, bueno, ahí están los 6 meses. Se preguntarán, bueno, ¿y yo puedo ir reintegrando parcialmente? Sí, sí se puede ir reintegrando parcialmente. ¿Qué quiere decir eso? Porque las empresas no lo reintegran ya, inmediatamente, sino que lo pueden ir sacando de a poquito. Porque muchas empresas, supongamos, tienen muy buena liquidez y tienen los dólares ahí como un ahorro en el banco, ¿sí? El banco no te va a entregar dólares, él te los cambia a pesos colombianos. El banco te notifica que ya tienes unos dólares ahí que te llegaron de una exportación. Te manda, te entrega copia del mensaje SWIFT para uno saber de quién le está llegando la plata. En el mensaje SWIFT debe decir qué factura están pagando, ¿cierto? Para yo saber qué factura me están pagando, cuántos dólares llegaron. Entonces, yo esos dólares los puedo mantener ahí guardados. Lo que hacen muchas empresas es cuando no tienen liquidez, inmediatamente llega el pago. Las empresas pequeñas son desesperadas para cambiar eso rápido, para cambiar eso a pesos colombianos, para poder pagar arriendos, nóminas, comprar materia prima, ¿cierto? Las pequeñas industrias hacen eso. Pero las empresas grandes que manejan mucho, pues no necesitan tanta liquidez, a veces las dejan ahí en reserva esperando a que el dólar suba, porque lógicamente, entre más suba el dólar, más pesos colombianos le van a dar por esos dólares que le llegaron, ¿cierto? Entonces, por decir algo, me llegó un giro de $100.000. El dólar ayer estuvo a 3.640 pesos, 3.640, 3.740 creo que estaba. Y al día de hoy se subió eso como a 3.816, 3.800 y pico. O sea, se subió como 70 pesos en un día. Cuando sube el dólar así, es muy raro y es increíble. Y eso es como consecuencias también de lo que está pasando pues, en Colombia,
que se pegan esas subidas tan altas en el precio del dólar, que eso le da como mucha inestabilidad a la economía. Entonces mucha gente por miedo, se le llaman a veces capital golondrina, porque a veces ellos sacan la plata que tengan ahorrada acá en Colombia, ¿sí? Venden acciones, venden lo que sea y se van para otros mercados o para otros países con la platica. Entonces, cuando salen a comprar mucho dólar, el dólar se pone caro, ¿sí? Para poder sacar las divisas del país. Entonces, porque les da como miedo esa estabilidad. Entonces, eso puede ser uno de los causantes de lo que está sucediendo en la subida del dólar. Que el dólar se pone escaso, entonces se pone más caro. Entonces, algunas empresas exportadoras a veces prefieren dejar la plata ahí un tiempo y mirar a ver si el dólar va subiendo para irlo va cambiando parcialmente. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿qué se pueden descontar los exportadores de bienes del valor a reintegrar? Entonces, esta pregunta es muy similar a la pregunta del primer taller. ¿Qué se pueden descontar? Se pueden descontar eh, reclamaciones o descuentos por calidad, descuentos por pronto pago o descuentos por volúmenes en compras, ¿sí? O sea que, por ejemplo, un exportador, yo hice una exportación de una mercancía, di un plazo, por decir algo, $100,000, di un plazo de 60 días para que me pagaran, pero cuando a mi cliente le llegó la mercancía, me dice, ve, mira, el producto que me mandaste salió una parte mala, más o menos el 10% de esa mercancía de $100,000, el 10% me salió mala, ¿cómo vamos a cuadrar? Entonces si uno reconoce que si estuvo el error de que la mercancía sí está mala, lógicamente el cliente me tiene que mandar evidencias fotográficas o mirar pues dónde fue el daño de la mercancía o por qué se le dañó pues en la fabricación de él. Y yo reconozco que si es falla del producto de calidad y todo, yo le puedo otorgar un descuento por daño de la mercancía o por reclamación de daños de la mercancía, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, bueno, listo, te reconozco un 10%, el 10% de $100,000 serían $10,000. O sea que el cliente que me va a pagar ya no me va a pagar 100,000, sino que me va a pagar 90,000. Entonces, cuando lleno el formulario 2 de exportación de bienes, en el campo de observaciones se tiene que dejar la evidencia de que se está recibiendo un menor valor por un descuento por daños de la mercancía o por reclamación de calidad, ¿cierto? Se debe dejar constancia ahí. En caso de que la DIAN haga el requerimiento, porque la DIAN en cualquier momento, como les he dicho, puede llegar de sorpresa a la empresa y decirle, venga, señor, demuéstreme usted cuándo recibe el reintegro de esas exportaciones. Usted declaró $100,000 en la declaración de exportación, pero veo que solamente negoció divisas por 90,000. ¿Dónde están los otros 10,000? Entonces ahí es por eso que tienen que dejar evidencias de que yo al mi cliente sí le di un descuento, le hice una nota a crédito, de que él me mandó las fotografías, ¿cierto? De que yo sí le otorgué el descuento. Todas esas evidencias me deben de quedar para la DIAN. El otro es por descuentos por volúmenes en ventas, en este caso en ventas o para clientes en compras. Si me compra tanta cantidad, te hago un descuento. Si me compras tanta cantidad, otro descuento y así. Y esos contratos se debe dejar también documentado de que eso está en un contrato de compraventa, de que yo le estoy otorgando esos descuentos o por volúmenes en compras o por pronto pago. Uno le puede decir al cliente, listo, yo te voy a vender a 90 días. Si me lo pagas a 90 días, me pagas el 100% de la mercancía. Pero si me lo pagas, por decir algo, en 60 días, te hago un descuento del 1%. Si me lo pagas en 30 días, te hago un descuento del 2%. O si me lo pagas de una, apenas te despache, me pagas de una, te hago un descuento del 3%. ¿Cierto? Entonces, el cliente mira a ver costo-beneficio. Para el cliente, ¿qué es mejor? Pagar ya y ahorrarme un 3% de descuento o esperar o no tengo buena liquidez y necesito trabajar con esa plata.
y más bien me espero los 3 meses que me está dando el exportador, el proveedor de la mercancía, me está dando 90 días de plazo, 3 meses. Entonces más bien le pago a los 30, a los 3 meses el 100% del valor de la mercancía. Pero si yo tengo buena liquidez, eh, si es una empresa pudiente, entonces él dice, ah, no, te lo pago ya y dame el descuento, ¿cierto? Entonces se maneja eso también. Muchachos, ¿alguna inquietud hasta el momento? ¿Vamos bien? Profe, entonces, la respuesta de la 4 es, yo tengo dos acá, reclamación o Por descuentos por calidad. calidad, reclamación por pronto pago, ¿cierto? Sí, y la otra descuento sería por descuento por volúmenes en compras. Ah, ok. Gracias, Serían profe. como esos 3 motivos por los cuales se pueden hacer esos descuentos. Bueno, sigue la 5. Dice, cuando no se tiene el documento de exportación en el momento del reintegro de las divisas, mire que estamos hablando del DES, documento de exportación, voy a colocar aquí entre paréntesis, que es el DES, la declaración de exportación, ¿cierto? En el momento de la reintegro de las divisas, ¿qué plazo tiene el exportador para informar los datos al intermediario del mercado cambiario, ¿cierto? Y cuando es a través de cuentas de compensación, ¿qué se debe hacer? Entonces, cuando yo hago una exportación, después de la exportación, ahí hay un DES, ¿cierto? La declaración de exportación, me llega el pago al mes, por decir algo, a los 30 días me llega el pago. Entonces recuerden, lleno el formulario número 2 y en el formulario número 2 se llena el número de la declaración de exportación. Pero vamos a hacer el ejemplo donde todavía no hay DES, porque me están haciendo un pago anticipado. Entonces me hicieron el pago anticipado y yo a los días ya exporto. Cuando hago el pago, cuando me hacen el pago, el reintegro anticipado, cuando me hacen el pago anticipado, yo lleno el formulario 2, sí, con el numeral 1050, que es pago anticipado, pero en el campo donde va el número del DES va a ir en blanco, porque todavía no hay DES, todavía no he despachado la mercancía, no hay declaración de exportación. Entonces la pregunta es, cuando yo ya después embarco la mercancía, ya hay un DES, ¿qué plazo tengo para decirle al banco al cual me compró las divisas para llenarle ese campo del DES, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, el plazo es de 30 días calendario contados a partir de la fecha en que la agencia de aduanas me entrega mi el DES. A partir de ahí corren 30 días. Yo tengo 30 días para entregar otro formato diferente al formulario 2, que Profe, más me adelante, repite, porfa, 30 días a partir de qué, perdón. de la fecha en que yo tengo el DES, en que la agencia de aduanas me entregó el DES, la declaración de exportación. A partir de que yo tengo el DES, van a empezar a correr 30 días. Esos 30 días yo tengo ese plazo para llenar otro formato que se llama formato de datos faltantes a las declaraciones de cambio, ¿cierto? Formato de datos faltantes en las declaraciones de cambio. O sea, para yo complementarle al banco de que el campo que quedó vacío en el DES, en ese formato se lo voy a complementar, porque ahí en ese formato va a ir el número de la declaración del formulario número 2, de la fecha del formulario número 2, el valor que reintegre con ese formulario 2 y el número del DES que le había quedado faltando en el anterior formulario, ¿cierto? Entonces, debo llenar ese otro formato. Entonces, tengo 30 días calendarios. ¿Y qué se Profe, me hace cuando? deja, Sí, qué pena. No, claro, qué pena interrumpirlo. Lo dale, que Fran. quería era confirmar la respuesta. O sea, cuando se llena el formulario número 2, en la parte donde va el DEX se deja en blanco. Y Sí, porque, tenemos el plazo. Ujú, sí, porque va en blanco ahí, porque no hay DES todavía, no hay declaración de exportación. exacto. Pero Sí, entonces ya cuando lo tengamos, cuando ya la agencia de la aduana nos agencia de dé el aduanas, DEX, tenemos 30 días calendario para notificarle al banco con un formato
de datos faltantes en las declaraciones de cambios, así se llama. Exactamente, se llama el formato. Así se llama el formato. Listo. Tengo que llenar ese formato para entregárselo al banco, para confirmarle de que ya tengo el DES y que ya estoy reintegrando las divisas con ese número del DES, porque los bancos tienen que transcribir esa información y mandársela para la DIAN. Si yo no lleno ese formato, que eso lo estaba haciendo, lo hacían mucho las empresas, ¿qué pasaba? Quedaban abiertas en la página de la DIAN le quedaba abierto un DES de una mercancía que había exportado y a la DIAN no le quedaba claro cómo el exportador recibía el pago de esa exportación. Porque como cuando recibía el pago, en el campo del DES iba en blanco, entonces a la DIAN no le llegaba esa información de ese pago de ese DES. Entonces, por eso le dábamos pie a la DIAN para que fuera a visitar empresas, porque las empresas decían, ah, no, yo no voy a llenar ese formato. Y entonces después le caía a la DIAN de sorpresa, venga, usted hizo un DES y no tengo aquí comprobante de cuándo canceló ese DES, cuándo recibió la plata. Entonces la empresa, ah, no, es que vea, yo sí recibí la plata, pero mire, es que yo la recibí anticipada. Entonces la DIAN ahí no le dice, señores, pero es que mire, usted tenía este plazo de 30 días para que me notificara que ya tenía el DES. ¿Por qué no lo hizo? Pues ahí van las sanciones. Entonces, por eso hay que colocar ahí, muy importante, llenar ese formato. Bueno, y que cuando se es a través de cuentas de compensación, ¿qué se debe hacer? Entonces recuerden, las divisas se legalizan a través de un banco, ¿cierto? Acá en Colombia, que me llega el giro a través de un banco acá en Colombia. Y recuerden que las cuentas de compensación son cuentas bancarias que tienen las empresas colombianas registradas en bancos en el exterior, pero o sea, que tienen abiertas en bancos en el exterior y que esas cuentas obligatoriamente se las tienen que declarar, informar al Banco de la República y a la DIAN, porque yo a la DIAN y al Banco de la República le tengo que mandar unos informes. Para la DIAN para el Banco de la República es un informe mensual y para la DIAN es un informe trimestral de los pagos que ingresan y salen de esa cuenta de compensación. Yo le tengo que mandar a la DIAN esos informes. Que mire, yo supongamos, hago una exportación, le hago la declaración de exportación a la DIAN, pero el pago no está entrando a Colombia, me está quedando en una cuenta en un banco en el exterior. Entonces, supongamos, en la empresa que yo trabajo, nosotros manejamos con una cuenta en Bancolombia, Panamá. En Panamá tenemos una cuenta bancaria en dólares. Entonces, nosotros a los clientes nuestros clientes del exterior, a los que les hacemos exportaciones, no le decimos, mándeme el giro al Bancolombia Colombia, no, mándeme el giro a Bancolombia Panamá. En esa cuenta es donde yo canalizo todas las operaciones de importación y exportación. ¿Y para qué lo hago ahí? Para ahorrarme la diferencia en cambio. ¿Qué quiere decir la diferencia en cambio? Supongamos yo tengo una exportación por una yo sí recibo un pago de una exportación por $100.000. Entonces, por decir algo, el dólar, el banco me los compra, cuando me llega aquí a Colombia, el banco me los compra a 3.500 pesos, ¿sí? A 3.500. Y luego yo voy a necesitar comprar otros $100.000 para comprar una materia prima, ¿cierto? O compré una mercancía y voy a girar a mi cliente, a mi proveedor de la mercancía en el exterior y necesito $100.000. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Al banco al que yo le vendí las divisas, comprarle las divisas. Pero el banco me va a decir, señores, sí, yo le compré a usted a 3.500, pero yo en este momento estoy vendiendo más caro. Le vendo a 3.520 o a 3.550. Entonces, ahí voy a perder yo 50 pesos por cada dólar, ¿cierto? Ahí voy a perder plata. Entonces, yo compré, le vendí al banco a 3.500, $100.000, serían 350 millones de pesos, ¿cierto? Que el banco me entregó a mí de esa exportación. Pero cuando voy a necesitar después los mismos $100.000, ya el banco me va a decir, no, pero te los vendo a 3.550. Ya me está cobrando 50 pesos más. Entonces ya al banco me toca pagarle
355 millones de pesos. O sea, ahí estoy perdiendo 5 millones de pesos. ¿Sí? De 350 a 355. Ya estoy perdiendo 5 millones de pesos. Entonces, por eso, esas empresas grandes manejamos cuenta en el exterior, porque así, si me recibo $100,000 y voy a girar $100,000, ahí no pierdo plata en la diferencia en cambio, ¿cierto? Lo mismo que me entra, lo mismo que me va a salir. Entonces ahí no pierdo plata. Y lo que hacemos nosotros, las empresas grandes, es también manejar también la parte de la oferta y la demanda de las divisas, ¿cierto? De la devaluación de la moneda. Entonces, supongamos, si el dólar está barato, yo corro y compro a un banco acá en Colombia a comprar divisas. Las divisas está a 3.500, voy y le compro divisas al banco, ¿cierto? Y gíreme $100,000, compro divisas y gíremelas a mi cuenta de compensación. Que el dólar se subió, entonces voy y le vendo esas divisas que le compré al banco a 3.500, voy y se las vendo al banco más caras, ¿cierto? Porque el dólar ya subió. Entonces, en algunos casos también se maneja esa parte de negociación de divisas. Entonces dice aquí que cuando es a través de compensación que se debe hacer, eh, se dejan los documentos guardados. Acá como las divisas no se canalizaron a través de un banco, entonces aquí no hay necesidad de llenar el formato ese de legalización de datos faltantes a las operaciones de cambio, sino que dice la norma que en el caso de cuentas de compensación se dejan constancia de que ya recibimos el DES, copia del DES y los documentos anexos en una carpeta para cuando la DIAN no lo requiera. Más sin embargo, en el informe a la DIAN trimestral hay una carpeta donde se debe diligenciar que ya recibimos el DET. Listo, a la DIAN sí se le informa, pero para el Banco de la República es transparente esa parte. Bueno, Juan Carlos iba a preguntar algo o no. Pues vi ahorita que abriste como el micrófono. Profe, no, es que te iba a preguntar que cuál era la respuesta de esta última, que cuando es a través de cuentas de compensación, ¿qué se debe hacer? Según esto, se dejan los documentos guardados. Exactamente, se dejan los documentos guardados hasta cuando la entidad gubernamental no lo requiera, que en ese caso es la DIAN. ¿Listo? Se dejan en caso. Ustedes saben que la parte documental se deben de dejar guardados por un periodo de 5 años. 5 años se deben dejar las evidencias de las operaciones de importación, de exportación, las operaciones cambiarias, todas esas se deben dejar constancia por 5 años los documentos. Ya después de 5 años, ya usted si quiere los bota del archivo, los quema, ya los puede eliminar, pero ya la DIAN no puede entrar a investigarte con operaciones, supongamos, del año 2015. Operaciones del año 2015, ya la DIAN no, porque estamos en el año 2021, ya van 6 años. Entonces ya la DIAN no tiene por qué irme a investigar con operaciones por allá del año 2015. Listo. Operaciones del año 2016, sí, porque el 2021 todavía no se ha acabado. O sea, si son operaciones de junio, julio, agosto del año 2016, la DIAN todavía puede ir a investigar, ¿cierto? Porque todavía no ha completado los 5 años completicos. Bueno, la 6. En la 6 dice que qué procedimientos debe seguir el residente en el país cuando recibe el pago de sus exportaciones en moneda legal colombiana y cuál numeral cambiario se utiliza. Entonces, listo. Cuando recibo la exportación en pesos y no en dólares, ¿cierto? Me las consignan en una cuenta bancaria en pesos colombianos. Entonces, ¿qué debo hacer? Llenar igual el formulario, que es requisito. Entonces, recuerde que se debe llenar el formulario número 2 de exportación de bienes. Se utiliza el numeral cambiario 1060. El numeral 1060 le estoy especificando a la DIAN y al Banco de la República que no recibí la plata en dólares, sino en pesos colombianos. ¿Listo? Se debe diligenciar ese formulario. Tengo plazo de llenar ese formulario en un plazo de 5 días hábiles.
O sea, a partir de la fecha en que me consignan la plata, ¿sí? Yo cojo copia como del extracto o del pantallazo donde aparece la consignación que me hizo mi cliente. Debo tomar como parte de ese pantallazo, anexarlo al formulario para demostrarle al banco de que la plata sí me la consignaron en una cuenta de ellos. ¿Listo? Y en el campo de observaciones, y en el campo de observaciones se debe colocar el nombre del cliente y la dirección del cliente. Listo, para que lo tengan en cuenta y lo tengan anotado. Que se debe dejar registrado en el campo de observaciones del formulario número 2 el nombre del cliente y la dirección del cliente. Porque en caso de que la DIAN quiera investigar si es cierto o no que yo sí recibí la plata, ellos pueden llamar a mi cliente para confirmar de que ellos sí me hayan consignado. Listo. Entonces, así es que se maneja esa parte. Eso también se Jefe, utiliza. Sí, qué pena dale, interrumpirlo. tranquilo. El pantallazo lo anexamos al formulario número 2 o al Sí, numeral. no, al formulario. Es que el numeral va inscrito en el formulario 2, ¿cierto? Entonces, en ese formulario 2. Entonces, el pantallazo lo imprimen de que ahí aparece en el movimiento de mi cuenta el valor consignado y se lo anexo al formulario 2 para entregárselo al banco. Listo. Y tengo 5 días contados a partir de la fecha en que me consignan el pago. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el, el, la casilla 7 dice que qué se entiende como prefinanciación de exportación. Entonces, esa partecita de prefinanciación de exportación, si está en la reglamentación, entonces para que la busquen y escriban acá en la respuesta el parrafito completo. Yo se los voy a resumir, pues porque no me lo sé al pie de la letra, pero se los explico en qué consiste la prefinanciación de exportación. Prefinanciación de exportación es una modalidad de crédito que nos da los bancos, con el cual yo hago, supongamos, me prestan el crédito, por eso se llama prefinanciación de exportación. Es una financiación, me prestan el crédito, yo con ese crédito compro materia prima, pago empleados, pago arrendamientos, ¿cierto? Hago todo el proceso de producción, todo el proceso de exportación, toda la parte logística, realizo la exportación de la mercancía y se supone que cuando recibo el pago de esa exportación, con el producto de esa exportación le voy a pagar al banco lo que me prestó y lógicamente me debe sobrar una plática también, ¿cierto? Porque el banco, supongamos, me prestó 20.000, pero lo que exporté vale 30 o 40.000, ¿cierto? Yo le tengo que ganar algo al producto que fabriqué. Entonces se supone que con lo que exporté y me pagan, con eso yo le hago el pago al banco. ¿Listo? Y eso se registra como un endeudamiento externo porque es un crédito bancario. Entonces, ese tipo de prefinanciación de exportación lo tengo que, pues, declarar o registrar con un formulario número 6 que es de endeudamiento externo, que se maneja pues esa parte de endeudamiento externo. Entonces, para que ustedes me coloquen pues el párrafo completo, simplemente yo les estoy resumiendo lo que dice el párrafo. Prefinanciación de exportación, entonces simplemente una financiación para exportar y luego del producto de esa exportación, con esa plata pago el crédito al banco. ¿Listo? Esa es financiación de exportación. Hablan de qué se entiende como venta de instrumento de pago. También hay en la normatividad está el parrafito sobre instrumentos de pago. Entonces también se los voy a resumir. ¿Qué es una venta de instrumentos de pago? Una venta de instrumentos de pago quiere decir, supongamos, yo le vendo al banco una deuda, una factura. ¿Qué quiere decir? Yo al proveedor, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en algunos casos, en algunos momentos de iliquidez de la empresa,
necesitamos dinero en efectivo, supongamos a fin de año, porque la cartera la tenemos muy alta, nos deben la plata, la tenemos en cuentas por cobrar, pero necesitamos ya plata, liquidez, como para demostrar en los informes financieros de cierre de año que hay moneda, pues hay dinero disponible en las cuentas de bancos y en las cuentas de banco, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En las cuentas por cobrar, o sea, las facturas que nos deben de exportación, eh, yo las puedo negociar con un banco. De decirle, señores, vea, tengo este cliente, que este cliente es muy bueno, que yo sé que me va a pagar a los 90 días, esta plata apenas la voy a empezar a recibir en febrero o en marzo. Por ejemplo, estamos en diciembre, ¿cierto? Por decir algo, en el ejemplo que les estaba comentando. Estamos en diciembre y yo necesito cerrar el año con buena liquidez en mi cuenta de bancos. Entonces yo le digo al banco, señores, tengo estas facturas que se me vencen en marzo. Es un cliente muy bueno, es de Brasil, este cliente me paga muy cumplido, entonces necesito que me compre esta deuda. Entonces, por decir algo, $100,000 de facturas en $100,000. Entonces, cómpreme esos $100,000, me los entrega a mí y yo le autorizo a mi cliente de que en marzo no me pague a mí, sino que le gire directamente a usted como banco para yo pagarle esos $100,000, ¿sí? Pero lógicamente los bancos, eso es otra forma de ganar dinero. Ellos dicen, listo, yo te compro esas facturas que valen $100,000, pero yo como te las voy a pagar desde diciembre, yo tengo que esperar hasta marzo, tengo que esperar 3 meses para que me las paguen a mí. Entonces yo te las compro, pero con una tasa de interés. Entonces, por decir algo, te cobro el 1%, el 1% por mensual por esos $100,000. Entonces, ¿cuánto es el 1% de 100,000? Serían $1,000. Serían $1,000. Y esos $1,000 van a ser por 3 meses. Entonces me va a cobrar $1,000 de enero, $1,000 de febrero y $1,000 de marzo. O sea que el banco, ¿cuánto me va a entregar? No me va a entregar los $100,000, me va a entregar $97,000. ¿Sí me entendieron esa parte, muchachos? Que es una venta de instrumento de pago. Profe, pues básicamente sería que mientras nosotros Es recibimos como el ven, dinero, sí, pagamos sí. un interés por la plata en efectivo. Sí, le estoy vendiendo una deuda, Una una deuda al cuenta por banco. Mejor cobrar dicho, al banco. usted le está vendiendo la factura que le debe una empresa a la suya. Exactamente. Eso también tiene otro nombre que se llama factoring, para que lo tengan en cuenta. También es muy conocido como factoring, que Factory. factoring es venta de instrumentos de pago. Una, 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 eh, una financiación, pues ahí como una venta de una factura. Entonces yo al banco, ¿qué le tengo que hacer? En la negociación, tengo que endosarle en la parte de atrás las facturas, entregarle la factura original, endosado por Renca de Colombia, para que ellos las tengan, le entrego las originales al banco, para que el banco ya con esa factura, eso es un título valor, una factura comercial es un título valor. Si yo se la estoy endosando al banco en la parte de atrás con el sello de ENCA y la firma del representante legal y se la estoy entregando al banco, le estoy dando autorización al banco para que las cobre, ¿sí? Esa factura ya no me corresponde a mí porque esa plata ya me la pagó el banco. ¿Listo? Esa es los factoring se llama factoring en la parte de venta de instrumentos de pago. ¿Listo? Entonces esa parte también les quedó clara. Bueno, la pregunta 9 dice que qué se debe hacer cuando se trate de exportaciones por tráfico postal o envíos urgentes. ¿Listo? Entonces, cuando se trate por exportaciones para tráfico postal o envíos urgentes, también se llena el formulario número 2 normalmente, con el numeral cambiario 1040 normal, cuando me pagan la exportación ya después de haberla exportado, pero se debe dejar constancia en el campo de observaciones para que lo tengan muy en cuenta que se debe hacer cuando se trate de tráfico postal y envíos urgentes,
En el campo de observaciones se debe dejar especificado que el reintegro de esas divisas se hizo bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. ¿Listo? Entonces se debe dejar constancia en el campo de observaciones. Se coloca ahí reintegro de divisas bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Se deja la constancia. Esa sería pues ya la respuesta. ¿Cómo, Juan? ¿En el campo de qué, profe? Qué pena. En el campo de observaciones del formulario número 2 de la declaración de cambio por exportación de bienes, en ese campo de observaciones se debe dejar constancia de que el reintegro de divisas se hizo a través de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Bueno, y les explico estas tres cositas ya para finalizar, que lo tengan en cuenta. Recuerden que les expliqué yo que la compensación de obligaciones no es admisible en operaciones de comercio exterior. Yo les expliqué eso la semana pasada. ¿Recuerdan qué significa eso o no? ¿Sabes quién recuerda ese? Nadie se atrevió. Negativo. No se acuerda. Bueno, les repito esta parte, que la compensación de obligaciones no es admisible en operaciones de comercio exterior, quiere decir de que si supongamos yo soy un exportador y tengo una empresa en el exterior que me compra la materia, que yo le compro la materia prima a él, ¿cierto? Que yo de esa materia prima produzco un bien y yo la exporto, pero se la exporto también a la persona que a mí me vende la materia prima, ¿cierto? Entonces, yo no me puedo hacer cruces de cuentas y solamente pagar las diferencias. Eso se puede hacer aquí en Colombia, entre empresas colombianas, residentes colombianas, entre dos empresas que se comercializan entre ellas mercancías, entre ellos dos se hacen compras y ventas, entonces entre las dos empresas sí se pueden acá en Colombia cruzar cuentas y pagarse solo la diferencia. Pero en comercio internacional no puedo cruzar cuentas. Si yo declaré un DES por $20,000, al cliente que le deseché me tiene que pagar $20,000. Y a esa persona que yo le compré $10,000, entonces a ese mismo cliente o proveedor, pues yo le tengo que girar, comprar divisas acá en Colombia y girarle $10,000. No puede decir, que es que yo como le despaché 20,000 y yo le compré 10,000, entonces solamente págueme 10,000 y quedamos en paz. No, no se pueden hacer cruces de cuentas en operaciones de importación y exportación. Listo, ya sí les quedó claro esa parte. Entre empresas colombianas sí se pueden hacer eso, pero entre empresas internacionales, importación y exportaciones de bienes, no se pueden cruzar cuentas. Listo. En ese tipo de cruces de cuentas, la DIAN lo puede sancionar. Que le dice, usted registró una exportación por 20 y solamente recibió 10,000. ¿Qué pasó? No, es que yo le debía 10,000 a él y entonces yo le dije que me los descontara. Señor, por desconocimiento de la norma, la sanción son esos $10,000 que dejó de recibir. ¿Listo? Entonces no se pueden cruzar cuentas. Profe, o sea que eso se podría hacer, por ejemplo, con Bancolombia y la vivienda. Pero Bancolombia y la vivienda no son bancos, no son empresas comerciales. ¿Sí Ok, ya, o sea, como empresas. Entre empresas colombianas. Supongamos un fabricante de madera, pues que fabrica tablas, lo que sea, y una empresa que fabrica muebles. Entonces, supongamos, yo le compro a la empresa de madera, le compro la madera para yo fabricarle los muebles. Y esa misma empresa de maderas también me compra los muebles que yo fabrico con las tablas de ellos. Entonces, entre ellos, al que le compro las tablas, me vende a un precio. Y yo a esa empresa le vendo los muebles a otro precio mayor. Entonces, entre dos empresas colombianas, sí se pueden cruzar cuentas y pagarse la diferencia. Supongamos yo compré
yo compré materia prima de tablas en 50 millones y vendí muebles en 100 millones. Entonces, bueno, listo, como yo le vendí 100 millones y yo le compré 50, entonces págueme 50 nomás y quedamos en paz. Listo. Entonces, aquí entre empresas colombianas sí se pueden hacer eso, pero entre Ya. importaciones y exportaciones de mercancías a otros países, con esas otras empresas no me puedo cruzar esas cuentas. ¿Listo? Y otra cosita, profe, tienen que ser del mismo actividad económica, o sea, tiene que ser relacionado entre No, sí las no empresas. necesariamente, no necesariamente. Pueden ser otro tipo de actividades económicas, pueden ser comercializadoras. Hay empresas, por ejemplo, almacenes de cadena, por decir algo, por decir un ejemplo rápido. Yo tengo una comercializadora aquí donde vendo ropa, muebles, electrodomésticos, ¿cierto? Entonces yo le compro a otra empresa en otro país, vendeme tantas neveras y me las traigo para acá. Y esa empresa también es comercializadora. Ve, yo necesito unos muebles, vendeme los muebles. Entonces yo le vendo los muebles y les porto los muebles de aquí para allá, ¿cierto? Entonces entre esas dos empresas no se pueden cruzar las facturas y pagarse solamente la diferencia, no. Si exporté $100.000, me tienen que pagar $100.000. Y si importé 50.000, tengo que pagar 50.000. ¿Listo? Se tienen que comprar y vender divisas por el valor de la declaración de importación y por el valor de la declaración de exportación, no por menos valores en estos casos. Bueno, entonces, eh, ya rápidamente para terminar, estas dos palabritas, dación en pago y caución de garantías. Ahí en la normatividad también está el ejemplo, pues la definición, pero se las voy a resumir rápidamente para que terminemos la clase por acá. Pues me esperan, yo llamo a lista y nos desconectamos. Y para que sepa pues que dentro de 8 días tenemos la evaluación de este tema de importación y exportaciones. ¿Qué es dación en pago? Dación en pago Dación en pago es, supongamos, yo exporto una mercancía y por decir algo, yo le di un plazo de pago a mi cliente en el exterior para que me pagara, o 60, 90 días. Digamos que a los 60, 90 días mi cliente me quedó mal. La empresa estaba mal económicamente, empezó a cerrar, no tiene con qué pagarme. Entonces la Eso es empresa, como la empresa que entra a liquidez, que si no tiene con sí, qué más o pagar, le menos. hace un acuerdo o algo. Exactamente, pero el acuerdo que me entrega, por eso dice dación en pago, porque me va a dar algún otro bien diferente al pago en divisas del valor de la mercancía. Entonces, supongamos, no tiene con qué pagarme porque no tiene liquidez, no tiene, ya vendió la mercancía que yo le vendí, entonces no tiene forma de que yo le reciba la mercancía porque la vendió y la necesito para pagar impuestos, a su nómina, arriendos, ¿cierto? Me quedó, fue mal a mí como proveedor. Entonces, ¿qué hace? Él me dice, venga, no tengo dinero, no tengo el bien que usted me despachó, pero tengo un local comercial situado en un centro comercial, o tengo un terreno situado en tal parte, o tengo unas máquinas que ya no las estoy utilizando, mire a ver si me recibe esas máquinas, ¿cierto? Entonces, eso es dación en pago. Juanes, ¿ibas a decir algo? No, no, sí, profe, eso, que era eso que pues tenía como en mente eso, profe, que era una empresa que estaba en liquidez y como no tenía, por ejemplo, en efectivo, por ejemplo, pagar, entonces si tiene, por ejemplo, sí, lo que usted acaba de decir, puede ser locales o apartamentos, dependiendo pues de la empresa, con eso paga, por decirlo así. Exactamente, y eso se lo tengo que mostrar a la DIAN y al Banco de la República. Cuando no recibo divisas, sino que recibo un bien en forma de pago, supongamos una máquina, vea, va a venir una máquina, entonces me toca pedirle permiso a la DIAN, señores, vea, me van a entregar esta máquina desde Ecuador, entonces necesito que me dé una autorización para que me deje entrar esa máquina a Colombia. Entonces la DIAN me tiene que dar una certificación para yo poder importar, porque me toca hacer como una importación de una maquinaria, ¿cierto? Pero como es en dación de pago, entonces me imagino que habrá que pagarle de pronto a la DIAN si es por un bien ya utilizado y todo, algo pues de impuesto, alguna cosa, pero en el formulario número 2 de la declaración de cambio también hay un numeral cambiario
como dación en pago. Hay un numeral que decía dación en pago. Si ahorita miran los numerales, ahí dio un numeral, no sé si era el 1061 o algo así, que hablaba de dación en pago. Es para colocar yo ahí como el valor equivalente de lo que vale más o menos esa máquina. Y tengo que colocar el número del DES que yo exporté, de la exportación que yo hice, y que me van a pagar con una máquina que vale menos valor o un valor más o menos equitativo al valor de la exportación mía. Entonces ahí no estoy recibiendo divisas, sino otro bien. Listo, esa es la dación en pago. Y por último, la caución de garantías. Caución de garantías, les voy a comentar un ejemplo que nos pasó a nosotros eh, con los clientes, que lastimosamente con clientes de Venezuela. Cuando cerraron pues Chávez nos cerró las fronteras, no nos dejaba vender mercancía, no le vendía dólares, divisas a las empresas venezolanas para pagarnos a nosotros los colombianos. Entonces muchas empresas en esa época, bueno, muchas empresas colombianas, pequeñas empresas pues que tenían muchos clientes en Venezuela, como no recibían esos pagos, inclusive muchas empresas quebraron por eso, ¿cierto? Entonces, a nosotros, inclusive varias empresas nos quedaron debiendo muchos fondos, pero teníamos clientes muy buenos que supongamos que a pesar de que no recibían divisas, para nosotros seguirles despachando mercancía, lo que hacíamos era, señores, mándeme una garantía para yo poder despachar mercancía. O sea, supongamos, yo le voy a, no, en este caso de caución, nosotros le colocamos una garantía, pero en divisa. Le decía, ya, págueme por anticipado, págueme por anticipado. Por ejemplo, la exportación que le iba a vender de fibras o de nylon era de $100.000. Entonces, perdón, de $20.000. Uno le decía, págueme $20.000 como anticipado y yo los guardo. Y cuando el gobierno de Venezuela le venda las divisas, que en esa época se llamaba CADIVI, que era la Comisión de Adquisición y Venta de Divisas en Venezuela, cuando Cadivi le venda las divisas a usted para pagarme a mí, yo le devuelvo los $20.000 que usted me pagó, ¿cierto? Pero ¿de dónde salían esos $20.000? No salían de la empresa, porque como les digo, la empresa no, para salir divisas de Venezuela tenía que ser autorizado por el gobierno venezolano, y el gobierno venezolano tenía restringida las divisas para ese tipo de productos. Solamente le vendía divisas a las empresas que importaban en Venezuela medicamentos, alimentos, cosas pues de la canasta familiar. Entonces a ellos sí les vendía divisas. Pero a las otras empresas que compraban ropa, repuestos, cosas así, les frenaba mucho las ventas. Y cuando eran empresas, cuando el gobierno se da cuenta que eran empresas que eran opositores al gobierno, entonces más le frenaban las divisas. Entonces muchas empresas también quebraron por eso, porque no tenían cómo seguir comprando mercancía para seguir vendiendo allá, porque como el gobierno o sea, no eran de las normas del gobierno, no eran amigos del gobierno, entonces le frenaban las ventas. Entonces que nos tocaba ver a nosotros, esas empresas lo que hacían es que normalmente los dueños de esas empresas, que eran gente adinerada, ellos tienen cuentas en Miami, en Nueva York, pues tienen sus cuentecitas bancarias en otros países. Entonces, de sus cuentas personales nos giraban divisas, los $20.000 que les estoy diciendo, nosotros se los recibíamos, les despachábamos las mercancías, pero esos dólares no se los registrábamos a la DIAN como el pago de una exportación, como un pago anticipado, ni porque esa plata era como una garantía. Entonces esa se llenaba, era con un formulario número 5, que es por servicios, que es el tema que vamos a ver después cuando veamos la parte de servicios, con un numeral cambiario que significaba otros servicios. Y por ese numeral guardábamos como garantía con el formulario 5. Entonces mire que ahí no habíamos legalizado todavía la exportación, lo legalizamos con un formulario 5. Ya después de muchos años, cuando ya realmente el Banco Central de Venezuela no le vendía divisas a través de Cadivi a las empresas venezolanas, ya definitivamente le decía, hermano, vea, ya son $20.000, ya pasó un año y ya Cadivi nada que le paga a ustedes. Entonces nosotros vamos ya a hacer efectivo esos $20.000 a nombre de nosotros, ¿cierto? Ya
técnica, ya se volvió ya, exportación, ok. entonces nosotros ya hacíamos, pero como eso queda con un formulario 5, la DIAN nos autorizaba de que ese formulario 5 iba a ser las veces del formulario número 2, ¿cierto? Como nosotros no lo legalizamos con el formulario 2 por la exportación, de la DIAN en cualquier momento nos podía caer. Señor, usted tiene un DES por $20,000. ¿Cuánto recibió la plata de esa exportación? Entonces ahí nos toca explicarle a la DIAN. No, es que vean, nosotros recibimos como garantía, como caución, tenemos estos $20,000, por eso los tenemos aquí en stand-by con un formulario 5 de servicios. Entonces la DIAN nos daba la razón y nos decía, bueno, listo, no hay problema, ese formulario 5 le hace las veces del formulario 2. Entonces ahí nos salvábamos ahí porque no teníamos cómo demostrarle a la DIAN de que habíamos legalizado el pago con el formulario 2, ¿cierto? No lo podíamos legalizar con el formulario 2 porque en cualquier momento nos llegaba el pago de Venezuela, entonces nos embalábamos, íbamos a tener 2 formulario 2, ¿cierto? Entonces ahí iba a ser peor. Entonces esa es la caución o garantías, lo que se manejaba pues como para ese tipo de clientes como en Venezuela. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? O si no, no se me vayan a desconectar todavía para llamar aquí a lista rápidamente. ¿Listo? Entonces por acá tengo, vamos a ver. Tengo Yesenia Arango. Por acá está. Tengo a Francis. Francis, el apellido de Francis. Hernández. Francis Hernández, acá la encontré. Daniel Hernández. Está Kelly Hola. Joana Vargas. Está Camilo Reyes. Juan Camilo Reyes. Está Johan Santiago Patiño. Está Luisa González. Listo, está por acá Sara Ospina, John Frediguita. Entonces, Sara Ospina, por acá está. Y John Frediguita, por acá está. Wendy Julie Sánchez. Por acá está. Está Juan Carlos y Juan Restrepo. Juan Carlos Hernández y Juan Esteban Restrepo. Herrera, profe. Chayanne y Kelly Joana. Chayanne, Kelly Joana. Ya está. Juan Andrés Loaiza. Acá está. ¿Quién me falta por acá en la lista? Me falta Betsy se está, yo la veo. Sí, Betsy ya la vi por acá. Y por último me falta Mariana no la veo. Mariana no está acá. Bueno, me faltó solo Mariana. Muchachos, listo. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Cuéntame si tienen alguna inquietud antes de que se desconecten. No, profe, gracias. Muchas gracias. Listo, muchachos.